¿Cómo puede ser que una sociedad entera, con personas completamente normales, acaben traicionando todos sus valores y cometiendo las mayores atrocidades? O bien, que ese compañero de trabajo, ante la llegada de un nuevo jefe, nos acabe haciendo la vida imposible. Bueno, son muchas las variables que pueden explicar que esto ocurra, pero de entre ellas hay una muy relevante, una que no podemos dejar escapar, y es el efecto que las figuras de autoridad tienen sobre nosotros. En el vídeo de hoy veremos en detalle qué es el efecto de la autoridad, cómo se manifiesta en la sociedad y, lo que es aún más relevante, cómo se manifiesta en nuestra vida. Este concepto ha sido objeto de estudio y fascinación a lo largo de la historia, revelando cómo en ciertas circunstancias las personas pueden llegar a renunciar a su voluntad y juicio personal solo para seguir órdenes, incluso cometiendo actos moralmente inaceptables. Y tú pensarás, bueno, yo en mi caso no soy tan influenciable como para que llegue un cualquiera y me haga actuar en contra de mis principios. Dame un rato y quizá cambies de opinión. Antes de adentrarnos más a fondo en experimentos tan icónicos como el del psicólogo Stanley Milgram o de analizar la obediencia en eventos históricos como lo ocurrido en la Alemania nazi, deberíamos comprender algo mejor este fenómeno y qué explicaciones se dan de él. Venga, pon la música de esa explicación que a ti te gusta. Empecemos dando una explicación clara y concisa de qué es el efecto de la autoridad. Comprendámoslo como la tendencia innata a obedecer a figuras de autoridad. Es un puente entre el poder y la obediencia. Y es que esta última es un elemento clave para poder entenderlo. Mucho se ha escrito y debatido sobre por qué las personas tienden a ser tan obedientes. Y es que si nos lo paramos a analizar, se ha incrustado en nuestra mente por su larga trayectoria en el proceso de socialización, iniciándose en el seno de la familia, siendo esta la primera estructura de autoridad. Recuerda cuando tus padres te decían que estaba bien o que estaba mal, cuándo y cómo debías actuar ante determinadas circunstancias. Posteriormente te encontraste con la escuela, que te educó en el clásico mecanismo de refuerzo y castigo. Manolo, bájate de la mesa o llamo a tus padres. Carla, estás siendo una estudiante ejemplar, te pondré un positivo. Y finalmente cristalizó en el mundo laboral, donde el sistema de recompensas perpetúa las estructuras jerárquicas. Ve a trabajar, hazle caso a tu jefe y gánate el pan. Así podrás vivir o sobrevivir. Es de una claridad absoluta que la obediencia se premia y la desobediencia se castiga, creando así poco a poco una tendencia a acatar órdenes. Pero cuidado, porque puede llegar a perderse toda capacidad crítica. De esto último hablaremos en un rato. Sabido es que el efecto de la autoridad se basa en el principio de jerarquía, donde hay una distribución del poder en diferentes niveles. Esta jerarquía ha sido constantemente exaltada en cualquier cultura porque así se genera estabilidad en el sistema. Imaginemos lo difícil que sería que una sociedad funcionase si los individuos no acatasen ciertas normas impuestas, como por ejemplo conducir en la dirección estipulada. Y ojo, con esto no estoy diciendo que acatar cualquier norma sea lo más adecuado. Ahora viene lo que estabas esperando. Hablaremos de ese evento histórico que motivó a Milgram a descubrir cuáles eran los mecanismos psicológicos que nos llevan a seguir órdenes. Pasemos por ende de las explicaciones más basadas en la socialización a un enfoque algo más cognitivista. Es por ello que para entender este fenómeno de forma más clara deberíamos saber que las creencias y los pensamientos generados mediante nuestra educación generan un poderoso sentimiento de culpa al desobedecer. Acabamos percibiendo mayor responsabilidad al no hacer caso a lo que nos dicen que a los actos que llevamos a cabo al seguir dichas órdenes. Y quedaros con esto último, porque es de suma relevancia para entender el efecto de la autoridad. A comienzos de los años 40, el régimen nazi de Adolf Hitler emprendió un genocidio sistemático en el que millones de judíos y otras minorías fueron perseguidas, detenidas y asesinadas en campos de concentración. Bajo sus órdenes, funcionarios y soldados alemanes, los cuales en su día a día eran personas normales, sin rasgos psicopáticos, participaron en algunos de los actos más deleznables que un ser humano pueda realizar. Muchos de ellos alegaron que seguían órdenes y que no tenían otra opción posible. Este acontecimiento histórico despertó años después en Milgram el deseo de entender cómo personas normales podían verse influenciadas bajo la autoridad de una figura de poder. De esta gran incógnita surge el diseño de su experimento. Quería comprobar si era verdad que la mayoría de alemanes seguían simplemente órdenes. Antes de nada, quiero resaltar que son muchas las variables psicosociales que dan explicación a estas conductas, como por ejemplo la deshumanización, la conformidad a la norma, la aceptación de los roles, fenómenos de los cuales hablaremos en el futuro. Es importante aclarar esto, porque si no, acabaríamos teniendo una visión muy reduccionista. Dicho esto,
Prosigamos. El propósito de nuestro investigador fue medir la buena voluntad que tenían las personas a seguir a las figuras de poder. Concretamente, quiso saber cuánto daño era capaz de infligir un ciudadano corriente a otra persona solo porque un científico se lo pidiera. A través de anuncios en un periódico, Milgram solicitó voluntarios para participar en un ensayo relativo al estudio de la memoria y el aprendizaje en la Universidad de Yale. A los voluntarios se les ocultó que realmente participarían en un experimento relacionado con la obediencia a la autoridad. Todos ellos eran personas de entre 20 y 50 años con diversos niveles educativos. Cuando llegaban al laboratorio, al candidato se le presentaba a otro supuesto participante que en realidad era un actor, es decir, un cómplice del investigador. Se le indicó que era un experimento muy importante, ya que antes no se había estudiado el efecto del castigo en el aprendizaje y no se sabía cuánto sufrimiento era necesario para optimizar esta experiencia. Después del sorteo amañado, se adjudicó al participante el papel de profesor, mientras que al cómplice se le adjudicó el papel de alumno. El maestro y el investigador estarían en una misma sala durante el experimento. A pesar de no poder ver al actor, estos podrían escucharlo. En la habitación del maestro/participante se encontraba una máquina mediante la cual se administrarían las descargas eléctricas. Esta máquina estaría conectada a la habitación del actor/alumno. Antes de empezar, y a modo de preparar las condiciones del experimento, todos fueron a la sala donde estaría el alumno. Este se sentó en una silla con una mesa donde supuestamente realizaría las tareas que le correspondieran. Acto seguido, se le colocaron unos electrodos mediante los cuales se le administrarían las descargas eléctricas. Y se señalaba que las descargas eléctricas que recibiría podrían llegar a ser muy dolorosas, pero que no producirían daños irreversibles. Todo esto bajo la mirada atenta del candidato que haría de profesor. Antes de empezar el experimento, el investigador dio una descarga a ambos sujetos. De esta forma, el participante podría empatizar más con el otro sujeto. Seguidamente, el participante estaría evaluando bajo la supervisión del investigador al alumno. Por cada fallo, se le administraría una descarga eléctrica. La primera sería de 15 voltios. Y las demás irían subiendo de 15 en 15 hasta llegar a 450. Evidentemente, las descargas eran ficticias y el actor había sido previamente instruido para fingir los efectos de las sucesivas descargas mediante gemidos y gritos, llegando en los niveles más altos a suplicar que se parase. Por lo general, cuando los profesores llegaban a los 75 voltios, se ponían muy nerviosos ante las quejas de sus alumnos. Y esto era normal. Sin embargo, la férrea autoridad del científico les hacía proseguir. Cuando se llegaba ya a 135 voltios, muchos se detenían y cuestionaban seriamente el experimento. Sin embargo, otros decían que ellos no se hacían responsables de las consecuencias del experimento. El científico tenía un protocolo para cuando los participantes se rehusaban a seguir. Este les decía por diversas formas que debían proseguir. Incluso les llegaba a comentar: usted no tiene opción alguna. Debe continuar. Si después de esta última frase el participante se negaba rotundamente a proseguir, el experimento se cancelaba. De lo contrario, se proseguiría hasta los 450 voltios. Finalmente, se obtuvo como resultado que el 65% de los participantes llegaron al final, a pesar de que muchos se quejaron. Es cierto que en algún punto intentaron parar, pero es que no hubo ninguno que no llegara a los 300 voltios. Es cierto que cuestionaron la racionalidad del experimento, pero ninguno paró antes de los 300 voltios. Y el 65%, como decíamos antes, llegó hasta el final. Y fijaros en una cosa, antes de empezar el experimento, Milgram se reunió con diversos psiquiatras y estudiantes para ver qué opinaban ellos respecto a las posibles conclusiones del experimento. Es decir, qué resultados esperaban. Y es que la mayoría creían que solo una minoría patológica llegaría hasta el final del experimento, que la gran mayoría abandonaría pronto. Todos suponían que los valores, la moral, estarían por encima de ese efecto de la autoridad. Increíble, ¿verdad? ¿Qué conclusiones saca nuestro autor al respecto? ¿Qué mecanismos psicológicos hacen esto posible? La primera conclusión que podríamos sacar es que cuando el sujeto sigue órdenes, pierde toda capacidad crítica. Para Milgram, esta vendría a ser la esencia de la obediencia. Digamos que la base cognitiva de la obediencia está en la sumisión ideológica, es decir, en la sustitución del pensamiento propio por el de la autoridad. Aparejado a esto, se produce, como comentábamos antes, una pérdida de la responsabilidad, ya que acaban sintiendo que son meros instrumentos y que no son ellos los que realmente están ejecutando dichas acciones.
Muchos reportaban incluso sentirse meros espectadores. Otra conclusión muy interesante es que este tipo de conductas de carácter agresivo, apático, inmoral, no tienen por qué ser solo de gente con rasgos psicopáticos o que tienen tendencias al extremismo, sino también pueden estar presentes en personas normales. De hecho, se pudo comprobar que las características personales guardan poca relación con este grado de obediencia. Y es que cuando obedecemos, no dejamos de tener un sentido de lo que está bien y de lo que está mal, sino que le damos más importancia a hacer lo que nos dicen que a las consecuencias de nuestros actos. Como mencionábamos antes, desobedecer genera sentimientos de culpa. Los participantes que se habían rehusado a seguir con un experimento, es decir, los más desobedientes, tenían serios sentimientos de culpabilidad por no haber hecho lo que se esperaba de ellos. En síntesis, el acto de desobedecer es un proceso mucho más complejo. Es como nadar contracorriente. Pensemos que la sociedad normalmente nos dice que sigamos el mandato imperante. Pues sí que es malo esto el efecto de la autoridad, ¿eh? Poca cosa nos has mencionado buena antes. Yo no sé cómo hemos llegado hasta aquí como especie teniendo que cargar a las espaldas esto. Pero paremos a pensarlo un poco mejor. Hay muchas veces que es necesario que este mecanismo se active para poder funcionar mejor. Por ejemplo, ante situaciones de emergencia o desastres naturales, donde las personas siguen las órdenes de las autoridades locales, evacuando así áreas peligrosas, respetando una serie de protocolos. Son situaciones que requieren respuestas rápidas y eficaces, trabajando de una forma organizada y coordinada. Otro caso claro y contrapuesto al evento histórico del que hemos hablado hoy es la historia de Nelson Mandela, que ilustra cómo el liderazgo puede utilizarse de manera positiva para promover el cambio social, la justicia y la igualdad. Su firmeza en sus principios y su compromiso con la no violencia sirvieron como ejemplo para millones de personas en Sudáfrica. Pero sin ir a eventos tan puntuales, recordemos que la familia, la escuela o las normas sociopolíticas son esenciales en el proceso de aprendizaje de la obediencia, y esto es fundamental para el funcionamiento de cualquier sociedad. Si caemos en la cuenta, la obediencia a las figuras de autoridad, como pueden ser los líderes gubernamentales, la policía o los jefes, son elementos claves para que se respeten las normas. Las leyes son impuestas por estas figuras y se espera que las personas las sigan para mantener la coexistencia pacífica de la sociedad. Esto puede ayudar a prevenir el caos y el conflicto. Además, los líderes pueden ganar la confianza de sus seguidores consiguiendo mejores resultados. Por ejemplo, cuando estamos en el entorno de trabajo, este líder puede conseguir que el equipo trabaje de una forma más cooperativa y organizada. En muchos casos, será el que se encargue de tomar decisiones rápidas y eficaces, siempre y cuando esté preparado para ello. O pensemos en el caso de un profesor. Este ejerce una forma de autoridad clave para el desarrollo de los estudiantes. Tiene que establecer normas y expectativas en el aula, creando un ambiente estructurado y propicio para el desarrollo integral. En el futuro, este aprendizaje les servirá para adaptarse a otros contextos. E igual pasa con las familias. Estas son el principal agente socializador y enseñan bajo el prisma de visión de la sociedad qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Son la primera figura de autoridad. Nos enseña que debemos seguir una serie de normas para poder convivir con los demás. Por último, destacar que el que las nuevas generaciones sigan a estas figuras de autoridad como son el sistema educativo o la familia, hacen que se pueda perpetuar tanto los conocimientos como la cultura. No obstante, todo lo que hemos mencionado antes no tiene por qué ser bueno. Puede haber un Estado que restrinja las libertades individuales o bien que no mire por el bien de la sociedad civil. Asimismo, puede haber un jefe que te denigre como trabajador. Un profesor o incluso un padre puede enseñar bajo una postura rígida, donde no dé margen a pensamientos alternativos a los suyos por mucho que se esté equivocando. Además, estos pueden no fomentar la autonomía personal. Es por ello que es fundamental que todo individuo desarrolle su capacidad crítica y su independencia intelectual, siendo estos dos factores protectores ante la posible manipulación de estas autoridades, evitando así la obediencia ciega. Las personas deberían intentar cuestionar, investigar y aprender por sí mismos bajo su propio criterio, ya que de lo contrario siempre tenderán a seguir órdenes, independientemente de si es lo más beneficioso para ellos o para la sociedad. Tengamos en cuenta que esto provoca un efecto en cadena, ya que cuando otros desobedecen, es más probable que la mayoría lo haga. El propio Milgram lo comprobó en algunos de sus experimentos. Cuando algunas personas comenzaban a desobedecer, esto se convertía en norma. Se producía un efecto en cadena. En la mutua ayuda, las personas encuentran la fuerza suficiente
para ponerle freno a los excesos de la autoridad. En resumidas cuentas, el efecto de la autoridad es esencial para el funcionamiento de la sociedad y de los grupos, ya que proporciona una forma organizada de vivir mediante el cumplimiento de normas y la aceptación de valores y conocimientos comunes. Además, supone en muchos casos un mecanismo que nos lleva a respuestas más estructuradas y eficaces. Sin embargo, es necesario equilibrar la obediencia con el pensamiento crítico y la responsabilidad individual, para garantizar así que se tomen decisiones justas y que los individuos de una sociedad estén protegidos frente a la sumisión ideológica. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo. Cualquier recomendación que tengáis, cualquier duda que me queráis plantear, incluso cualquier tema que queréis que comente, ya sabéis que me lo podéis poner en la caja de comentarios y yo os leeré a todos. Esto al final va a ser un proyecto conjunto, es decir, todo lo que queráis yo voy a intentar traerlo en la medida de lo posible. Así que un saludo y hasta la próxima.